Bueno, pues buenos días todavía para todos. Y fíjense que algo importante mencionar en todo esto es como decía ahorita Rocío, no sabemos cuáles son las condiciones, realmente los alcances del lockdown ahorita. Entonces es importante que estemos listos por si tenemos que hacer cambios, ¿sí? Si tenemos que ajustar, si tenemos que hacerlo pues solamente vía como lo hacíamos inicialmente, ¿verdad? Que estuvimos pues varios meses solamente mandando es decir, que no nos pudiéramos reunir, pues lo vamos a ver, lo vamos a saber más en estos días. Por el otro lado, no va a ser, no sería difícil en un momento dado el hecho de tener que hacer alguna rota para poder venir, porque el lugar es pequeño para la distancia que necesitamos. Sí, esa es la verdad. El lugar es pequeño para la distancia que necesitamos. Si bien es cierto que podríamos tener un 50% más de la capacidad que tenemos ahorita en condiciones normales y no tendríamos en este momento que estar con el tema de hacer el preregistro, de llamar y uno dice, no, pues a mí anóteme para dentro de 3 semanas. No, ¿verdad? Necesitamos tener mucho cuidado con eso, esa es la verdad. Necesitamos ser muy, pues sí, muy cuidadosos, ¿no? Y ordenados. Y como se mencionaba hace un momentito, eso es una incomodidad. Sí, sí es cierto, sí es una incomodidad, pero pues miren, ya que, o sea, esa no la pedimos, ¿me explico? Esa no la pedimos. Así que, ¿estamos listos para ayudar en todo esto? ¿Sí o no? Muy bien, pues vamos a iniciar el tema de hoy. Y antes de empezar, yo les recuerdo que estamos en la serie Contracorriente y que estamos estudiando la carta a los colosenses. Eso es muy importante, ubicarlo. Es la carta a los colosenses y que pues es un tratado con respecto a Cristo, ¿sí? A toda la obra de Cristo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. Ahora, antes de llegar directamente a ese tema, a mí me gustaría hacer algunas preguntas, pues muy naturales, ¿sí? Me gustaría hacer unas preguntas muy naturales. No es buscando una respuesta correcta, es simplemente esperando hacer una reflexión y repito, como no la vamos a hacer a nosotros mismos, no le vamos a preguntar a nadie para no quemar a nadie, ¿verdad? Pero nos la vamos a hacer a nosotros mismos y es para una autorreflexión, que nosotros podamos meditar en eso. Por lo tanto, no buscamos una respuesta correcta, porque sabemos las respuestas correctas, ¿sí? Pero buscamos una verdadera, buscamos una respuesta genuina, solo eso, ¿verdad? Y comento esto porque tenemos una increíble facilidad para entrar en un modo espiritufláutico, ¿verdad? Y más cuando estamos en un ambiente cristiano y espiritual, como estamos en este momento, ¿verdad? O sea, es muy fácil decir gloria a Dios, ¿cómo está? Oh, Dios te bendiga, sí, amén, aleluya, hermano, ¿verdad? Y cosas de estas, ¿no? O sea, todo lo que entendemos como el cristiañol, ¿no? Y es muy fácil que entremos, repito, en ese modo. Entonces, no es eso. Pero las preguntas van en este sentido. Es una pregunta en esencia, pero se desprenden varias y empezaría por aquí. ¿Qué es lo que te hace sentir o qué es lo que te hace saber que estás completo? ¿Qué es lo que estás pleno, que estás lleno? ¿Sí? Yo no sé si alguno se ha sentido así o si no se ha sentido así, si se ha sabido así o no, porque alguno dice, no, pues yo nomás me siento lleno cuando le empaco a la comida bien fuerte, ¿no? Y es así como que no me refiero a esa llenura, ¿verdad? Pero al estar pleno, al estar satisfecho y si ha pasado por ahí, si ha tenido esta experiencia, ¿qué tanto le ha durado? ¿Qué tanto fue?
Es decir, estuve pleno, estuve dichoso, estuve lleno en un momento, pero al rato algo pasó, ya andaba otra vez igual, ¿verdad? Y decimos en México ahí pateando botes, ¿verdad? Y como luego andamos. ¿Qué tanto nos duró eso, verdad? Eh, por otra parte, para tener eso que nos hizo sentir completos, que nos hizo sentir satisfechos, la pregunta es, ¿qué tanto te esforzaste para eso? ¿Qué tanto esfuerzo le metiste para obtener eso que te hizo sentir o que te dio esa sensación de plenitud? ¿Sí? Entonces, hemos hablado en otras ocasiones que las cosas que pensamos son muy importantes. Todas las cosas que pensamos son muy importantes porque esencialmente se traducen en acciones. Es decir, todo aquello que nosotros pensamos termina traduciéndose, nuestra manera de pensar, hemos hablado, termina de alguna forma traduciéndose en acciones. ¿Sí? Ahora, pónganme atención en esto, porque esas cosas que nosotros pensamos están formadas por aquellas cosas en las que nosotros creemos. Sí, está ese pensamiento ahí, pero ese pensamiento no llegó solo. Ese pensamiento está enraizado, está arraigado a qué es lo que nosotros creemos. ¿Sí? Voy a estar mencionando, porque el mismo texto nos va a llevar ahí mucho, van a estar escuchando mucho esta palabra, filosofía, y ahorita vamos a ver qué es lo que de qué se trata esto, ¿verdad? Por eso es indispensable tener muy en claro qué es lo que creemos. Eso lo dijimos desde un inicio de esta serie. Es muy importante. Es que sí creo en Cristo, sí, pero ¿qué crees de Cristo? Es que yo creo en Dios. ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, no son una bola de incrédulos. ¿Me explico? Entonces es muy importante, porque por eso luego se encuentra esa disparidad en el accionar de alguien que se dice un cristiano. Si nosotros decimos que esta guitarra es café, pues es café, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, pues un poquito más de otro, pero nadie va a venir en su sano juicio y decir, no, es que, bueno, sí es café, pero para mí es como un rojo medio azul, bien amarillo, ¿sí? Y el asunto es de que muchas veces, bueno, la palabra de Dios nos dice muy claro cómo es un cristiano. Aquí nos dice con mucha claridad cómo es, cómo puede uno identificar a un creyente. Entonces, a la hora de que uno dice, creyente, está raro esto, está raro que estoy viendo, está raro, si me explico, no tiene la configuración de un creyente. No, bueno, lo que pasa es que yo cuando, no, es por eso es muy importante tener en claro qué es lo que creemos, porque esa manera de actuar, eso se refleja. Eso forma pensamientos y forma acciones. Entonces, este es el octavo tema de esta serie Contracorriente y como ya vieron se titula Estamos completos en Cristo. Esto es muy importante. Y es que, mis amados, mediante la obra de Dios, mediante ese gran rescate que hemos visto, es que somos unidos a Cristo. Es decir, Él hace una obra y nos une a Él cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. Y en Él, en Cristo, mora, habita toda la plenitud de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Sí, vamos a ir desdoblando esto. Ahora, cuando uno tiene una visión, un pensamiento más bien, porque luego decir visión es así como que, repito, luego entra uno en modo espíritu flautico, ¿verdad? No, yo tuve una visión y cuando estaba a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y tenía, no sé, a mí me llama siempre la atención que dicen es que tuve una visión y estaba en la noche y estaba ayunando, ¿verdad? Y pues yo no sé si de repente, por las cosas que te dicen, yo no sé si luego es el hambre de la que traían, lo que las hizo ver lo que vieron, ¿verdad? O soñaron cosas que dices, algo estaba mal en lo que te cenaste,
¿verdad? Algún pedacito estaba raro ahí, estuvo medio, ese sueño estuvo, uy. Sí, sí me explico con todo esto. Y es muy fácil entrar en esto porque el hombre tiene esa tendencia a mistificar las cosas. El hombre tiene esa tendencia a ser muy místico, a gustarnos lo místico, a unos más que otros. Unos somos más planos, otros somos más que nos gusta ver. Sí saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, ah, ah, es siempre cuando tenemos una visión, cuando tenemos un pensamiento, pues con respecto a Cristo, con respecto a la obra de Cristo, con respecto a la cruz misma. Ahorita me voy a dirigir con respecto a la cruz, ¿verdad? Pues lamentablemente para la mayoría, de hecho, casi toda la gente, podríamos decir que toda la gente tiene una opinión con respecto a Cristo, que toda la gente pueda tener una opinión con respecto a una cruz o a la cruz. Uno ve la cruz lamentablemente para la mayoría puede ser solamente un símbolo que lo identifica con una determinada religión, nada más, ¿verdad? Uno va pasando ahí, si vas por la calle y ves un edificio que tiene una cruz arriba, ¿qué piensas que es? Esa es una iglesia. En México dijeran uno, bueno, pues es una construcción porque luego los albañiles ponen cruces también. No sé si en sus países. ¿También? En México sí. Dices, pues algo que están construyendo por ahí. Pero no, tienen sus características, ¿sí? O sea, estoy bromeando un poco en eso, pero lo asocia con un símbolo de una determinada religión. Lo identifica de esa manera, ¿sí? Para otros, pues puede ser algo como eh, quizá como una situación, ven a la cruz y piensan en la cruz y cuando se les habla de la cruz dicen es alguna situación bien difícil, ay no, este hijo tremendo que tengo, esa es mi cruz, ¿verdad? Otros, no sé, que piensan que es alguna persona su cruz o alguna situación difícil que es su cruz. Son pensamientos que se tienen, no están de gratis, están ahí, ¿sí? Y forman muchas acciones y forman muchas determinaciones que ese individuo con las que se concluye, ¿verdad? Y fíjense, cuando nosotros vemos lo que originalmente es la cruz, pues se identifica con un instrumento espantoso de muerte. Es un instrumento de muerte espantoso, ¿sí? Que no lo inventaron los romanos, lo perfeccionaron los romanos, lo hicieron más humano. ¿Sí? Y después podremos hablar más acerca de esto. Ahora, cuando uno dice que es creyente en Cristo y mira a la cruz y uno voltea ahí y ve a Cristo, uno siempre debe de preguntarse a sí mismo qué es lo que cree al respecto. Esto es muy importante. ¿Sí? Que pueda yo ver qué es lo que yo creo con respecto a esto, porque uno puede tener una propia interpretación de la obra de Cristo, de la cruz. Uno puede tener su propia interpretación y eso puede ser muy peligroso si uno tiene la interpretación equivocada. Si uno lo ve y lo ve de una manera, lo puede ver uno de una manera equivocada, es muy, muy peligroso. Así que siempre se debe examinar con mucho cuidado, ¿sí? A la luz de las escrituras, a la luz de la verdad, para entonces tener el entendimiento, tener la seguridad precisamente de ese entendimiento bíblico, ¿sí? De qué es lo que pasó en esa cruz, de qué es lo que hubo ahí, de qué se trató el asunto, ¿sí? Porque hubo un asunto ahí que se trató, hubieron cosas que pasaron ahí, hubieron muchísimas cosas detrás de esto. Entonces, enfatizo esto porque uno se encuentra mucha gente que, pues que se dicen ser cristianos, y me estoy refiriendo a predicadores, a maestros que tienen influencia y que tienen mucha influencia. Y esto a mí me alarma, ¿sí? Porque tienen una enseñanza o enseñan una tendencia que dicen que no es muy importante que lo que creas sea verdad, con tal de que lo creas. Entonces, pues te encuentras con cualquier cantidad, actualmente te encuentras con cualquier cantidad de cultos
que se han desarrollado incluso en torno a la persona de Cristo, ¿sí? Pero es importante, la Biblia nos dice que es absolutamente indispensable que nosotros podamos poner, escuchen bien, nuestra confianza, nuestra fe en Cristo. Nunca el asunto es el tamaño de la fe. ¿Me explico? Sino es el objeto de nuestra fe. ¿En dónde está mi confianza puesta? No, pues es que no importa, porque pues es que somos gente de fe. ¿Has escuchado eso? Lo importante es de que sea gente de fe. De repente hay gente que se levanta, gente de mucha influencia, con mucho peso, políticos, y dice, yo soy gente de fe, y dices, sí, pero yo creo que sí crees, pero en Drácula, man, no sé si me doy a entender. No, es que se trata de reunir gente de fe. No importa la fe que tengas, porque eso no importa. La cosa es de que tengas fe. Y la Biblia es muy enfática en eso. El Señor Jesucristo es muy enfático en eso. No, hemos de descansar en la verdad. Hemos de descansar en la verdad, ¿sí? Entonces, algunos dicen, ¿verdad?, que las definiciones doctrinales, pues que realmente no son tan necesarias con que la gente crea, que crea en Dios. Que diga, pues cree en Dios, sí, pero ¿cuál Dios? ¿Con D mayúscula o con D minúscula? Por cierto, cuando posteen algo o que escriban, miren, si quieren tener faltas de ortografía y todo eso, porque de repente hay faltas de ortografía que duelen los ojos, ¿no? Y pero dices, no importa, sí, es cierto punto, ¿no? Pero si te refieres al Dios de la Biblia, escríbelo con D mayúscula, por favor. Porque si lo escribes con D minúscula, voy a ir y te voy a poner un sermón que hubieras preferido que te diera un coscorrón. ¿Sí? Vas a salir aprendiéndote el Salmo 119 de memoria ahí. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, es muy peligroso porque cuando dicen, no importa, la cosa es de que uno crea, el asunto es de que luego imponen ideas, transmiten pensamientos y transmiten deseos propios que están por encima de las Escrituras, que están por encima de lo que realmente Dios dice. A ver, ¿qué dice? No, pues aquí dice, no, pues para mí esto es así. No tiene tanto problema. Miren, hace algunos años ya, estaba platicando con un pastor, bueno, que ahorita no es pastor, ¿sí? Él se llama, bueno, se dice a sí mismo avivador, ¿sí? Y dice, bueno, en su página y todo, decía, bueno, yo soy un pastor sui generis. ¿Ubican lo que es un pastor, lo que es sui generis? Que es único en su tipo. Y dije, órale. Dices, no, está bien, ¿no? Pero en alguna ocasión llegábamos conversando algunas cosas. Me dice, yo creo que, ¿sabes qué? Tenemos que... pero él me lo estaba diciendo, déjenme decir esto, con un buen sentido. Tenía una buena intención, la verdad. Digo, yo lo conozco y sé que había una buena intención, equivocado, pero tenía una buena intención, lo cual me enseña que uno puede estar honestamente, puede ser honesto, pero estar honestamente equivocado. Y que la intención es importante, pero la verdad es más. ¿Estamos aquí? Entonces, a la hora de que estábamos hablando, me dijo, oye, ¿sabes qué, brother? Me dice, yo pienso que estamos en un tiempo en donde el Señor se está moviendo. ¿Tú qué piensas? Le dije, no, sí, amén. O sea, yo creo eso. Dice, yo creo que es el tiempo de reinventar la iglesia, me dijo. Y yo dije, no reinventes. O sea, ¿cómo reinventes? Ya está. O sea, si no está descompuesta, ¿para qué la arreglas? Eso es número uno. Sí me explico, pero dices, es que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Él es el que la formó, Él es el que la edifica, y para eso estamos los pastores, para cuidarla. Para cuidar lo que Él estableció, que así fuera, y que la instrucción que nos dio es de que sí se mantuviera.
No andar viendo, no, pues yo creo, hay que reinventarla. Sí, Señor, ¿sabes qué? Como que andabas fuera de onda, hacen como hace 2000 años, ya pasaron un montón de cosas, entonces tenemos que reajustarla. Puede sonar muy, con mucho ánimo, con un buen deseo, pero es terriblemente equivocado y eso es muy, muy peligroso. Repito, el hecho de poner ideas y deseos por encima de las escrituras, por encima de la verdad, no importa que se cuelguen cruces por todos lados, que pongan una cruz aquí, otra acá y tengan una colgada acá, otra aquí, pues luego se las cuelgan en lugares de lo más extraño, ¿no? Que dices, yo no sabía que ahí se podía colgar algo. ¿Sí me explico? Entonces eso no lo hace verdad y eso no debe de ser. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que se cree acerca de Cristo? ¿Qué es lo que se cree acerca de la cruz? Y esto es lo que precisamente el apóstol Pablo nos dice, que debemos de tener cuidado y que debemos de tener cuidado de lo que es las filosofías y de los efectos de la filosofía vana y engañosa. Porque nos puede llevar cautivos, nos puede cautivar y cautivar no en un sentido bonito. Ay, qué cautivador es. No, esto es en mal plan. ¿Sí? Nos puede cautivar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es filosofía? ¿Alguien ubica eso? Déjenme darles lo que es la definición. ¿Está bien? Vámonos al lenguaje. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Porque otra vez, es importante que conozcamos el significado de las palabras, es importante que conozcamos el lenguaje, es importante que conozcamos cómo se utiliza, ¿sí? Para que no le digan, que no le cuenten. Es importante. Por eso hago un paréntesis. Por eso en este tiempo está habiendo ya una distorsión al lenguaje, un cambio de idioma, un cambio de lenguaje impresionante, avasallador, ¿sí? Y la idea no es buena, ¿eh? Y no es tampoco algo nuevo. De hecho, hay gente que de manera como novela lo llegaron a escribir y cosas que llegaron a escribir hace 60 años más o menos. Es que tú lees lo que escribió, que está muy interesante, ¿verdad? Y lo ves ahorita y dices, oye, este cuate era profeta. Digo, no lo estoy diciendo de que era un profeta y prefiero aclararlo para que no lo digan al ratito. No, es que el pastor dijo que, o sea, lo estoy diciendo metafóricamente, ¿sí? Pero es que lo que dices, qué tremendo el cambio de lenguaje. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Vamos a ver la definición. Según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que filosofía, fíjense bien, es conjunto de saberes que buscan establecer de manera racional los principios más generales, escuchen bien, que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. A ver, es mucho, fue así como que, ¿cuántos sintieron como que eso los golpeó? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que está diciendo? Que es una serie, ¿sí?, de enseñanzas, que no es una sola línea, que es una serie de enseñanzas que están ahí y que tienen un propósito de que de establecer, dice, de manera racional, o sea, es decir, que uno lo ve y dice, bueno, esto es lógico, esto tiene sentido, esto va por ahí, de una manera racional, dice, los principios más generales, las cosas, es decir, una serie de enseñanzas que tienen el principio de ordenar, de organizar, ¿sí? Pero dice, y de orientar el conocimiento. Es decir, de darle un conocimiento, de poner una serie de cosas, de alinearlas con algo. Y que al alinear, dice, esos principios que orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Es decir, esa manera de la forma en que yo actúe, que sea una manera congruente con la manera en que yo pienso. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí?
que esas enseñanzas que se dan es una serie de enseñanzas, son una serie de principios que se ordenan acá de una manera, pues en el cerebro, ¿verdad? Ahí se ponen esos bloques mentales y después eso forma esa conducta. ¿Estamos aquí? También se define como manera de pensar o de ver las cosas. Esa está más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué es filosofía? Es la manera de pensar y de ver las cosas. ¿Cómo ves la vida? Ahí hay una filosofía. De hecho, hay canciones que hablan de eso, ¿sí? Hay canciones que dicen, la vida es una ruleta, ¿sí? Y hay que echarle ganas y, bueno, pues tú puedes andar por la vida pensando que la vida es una ruleta. Entonces, ¿cómo va a ser la vida de una persona que piensa que la vida es una ruleta? Por ejemplo, va a ser un desastre. O sea, va a dejar todo al azar. No le hace, tú échale, que no importa, ¿verdad? Va a ser de lo más imprudente. Se ordena, se alinea a esa manera de pensar, ¿verdad? Es decir, si alguien piensa, por ejemplo, con respecto al cuerpo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a nuestro cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? En realidad, tratamos el cuerpo, es decir, vivimos en nuestro cuerpo como si fuera un templo del Espíritu Santo. Algunos lo tratamos como si fuera un parque de diversiones. Y le metemos lo que venga, lo que... ¿Sí? Hacemos cosas con nuestro cuerpo que dices, no está diseñado para eso. ¿Me explico? Y así, esa es una serie de filosofías. Entonces, esta última definición, repito, es mucho más sencilla y nos deja ver de alguna manera que todos somos filósofos. Todos tenemos maneras de pensar y enseñamos formas de pensar a otros. ¿Estamos aquí? Debemos de tener cuidado entonces con eso. ¿Sí? Y aquí cabe ese dicho que dice, ¿verdad? De que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos ahí por favor al capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Voy a ir deteniendo, me voy a tratar de explicar algunos de los puntos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, ¿sí? Colosenses 2, 8. Dice así, mirad, hasta ahí, eso es lo primero, ahí me detengo. Esa es la primera parada, mirad, ¿sí? Mirad es una advertencia muy importante. Nosotros también para esto es necesario que no perdamos el hilo, que estamos viendo, estas enseñanzas van versículo por versículo, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos lo que viene en los versículos anteriores, si nosotros nos remitimos a la enseñanza anterior y vemos de qué se trató, entonces vamos a poder tener una claridad más, pues más diáfana con respecto a esta advertencia que dice, mirad, ¿verdad? Nos dice que debemos de estar atentos, que debemos de ser muy cuidadosos. Mirad. ¿Cuidadosos de qué? Que nadie os engañe, ¿sí? O que nadie os haga cautivos, dice la versión de las Américas, ¿sí? La Biblia de las Américas. Que nadie os haga cautivos, que es muy precisa, por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Sabes? Si nos detenemos aquí, eso también se traduce como que nadie los engañe. O sea, está muy bien esa versión, esa traducción también, que nadie los engañe, ¿sí? Que nadie los haga cautivos. ¿Qué es hacer cautivo? Es hacer preso. Esa es la idea, hacer preso. Alguien que está cautivo es de que llegó, hubo algo más fuerte que él, ¿sí?
y lo detiene y lo controla y lo empieza a mover. Un cautivo no va para donde quiere, va para donde lo llevan. Así de sencillo. Y eso es de lo que está hablando, ¿sí? Por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, que debemos someterlos a la obediencia de Cristo. No que se me anda saliendo esos pensamientos, porque de repente a cuántos les salen unos pensamientos que dices, ay Dios. ¿A cuántos? A ver, levanten su mano, pecadores, a ver, vamos. ¿Verdad? Y salen unos pensamientos que dices, ¿cómo? O a niños que luego hacen y dices, ¿de dónde se le ocurrió eso? Pues de su carnota. Por un lado, y quién sabe, hay que checar porque a lo mejor lo aprendió. Pero esa es otra historia. Que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, de esa enseñanza, de esa serie de principios que están buscando ordenar, ¿sí?, los pensamientos para dirigir las acciones y que tienen ese propósito de dirigir acciones. Pero fíjense bien, según la tradición de los hombres, ¿sí?, y después lo explica, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es decir, a mí me gusta cómo lo interpreta, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente, este versículo dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías y huecos disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Está bien fuerte, pero está bien claro, ¿a poco no? Dice, tengan mucho cuidado, no permitan. Es decir, sí se va a establecer una lucha. Esa es la verdadera lucha espiritual, mis amados. ¿Sí? Es una lucha de argumentación. Y ahí están los argumentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay quienes han enseñado o que enseñan movimientos incluso que enseñan con respecto a este versículo, pues de que nadie debe de estudiar, que no es tan importante que estudies. Que no es tan importante que estudies, ¿sí? Que puedes hacer a un lado la ciencia, porque no es tan importante a fin de cuentas, ¿sí? Y privilegian la ignorancia y también la ignorancia bíblica. Privilegian, o sea, tú te encuentras movimientos que por default, vamos a decirlo así, por principio, por filosofía, privilegian la ignorancia bíblica. Y que no tienen interés en que las ovejas crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. No tienen interés que crezcan, ¿sí? Y yo les voy a comentar algo, voy a hacer otro paréntesis. Eso no es lo que usted se va a encontrar aquí. ¿Sí? O sea, porque entendemos que la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios es absolutamente indispensable, es absolutamente esencial como creyentes y debe de estar bien trazada, lo mejor trazada posible. Sí me doy a entender, y que eso va a incomodar a muchos, ni modo. Ni modo. ¿Sí? Tenemos que entender que la predicación y que la enseñanza de la palabra de Dios no es para agradar al hombre, es para agradar a Dios, porque es el mensaje de Dios, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, porque luego dicen, no, miren, yo ya me estoy saliendo del tema, pero ven, ya me salí. Luego se dice, ¿verdad? No, pues es que Dios me dijo esto y Dios me habló. Y pierden de vista lo que la palabra de Dios enseña. Que todo lo que decimos y todo lo que enseñamos, vamos a dar cuenta de ello. Es decir, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, yo te pongo en cara delante de Él. Le está diciendo, yo te enseñé la palabra, pero es tu responsabilidad de qué vas a enseñar. Y debes de tener presente que va a llegar el momento en que te vas a encarar delante de Dios, ¿sí? Y que el Señor tiene como una especie de checklist, es una forma de decirlo, ¿sí?
Pero de que él va a decir, oye, ¿y tú dijiste esto que yo dije? ¿Cuándo dije eso? Ay, Señor, pues es que yo soñé. Pues estaban malos los champiñones de la pizza que te comiste porque... O quién sabe qué hongos eran porque... ¿Sí me explico? ¿Quién sabe dónde te los habrán llevado? Porque eso está muy raro. Yo no dije eso. ¿Y esto? ¿Cuándo dije eso? Bueno, no, Señor, pero es que tú sabes, es que si no la gente se iba... Es que yo sé lo que mi pueblo necesita. Y yo no te puse a ti para que le dieras buenas ideas, sino para que les hablaras mi palabra. ¿Me estás siguiendo? Y eso es parte de esta alerta que nos menciona aquí. Estamos. Entonces, repito, hay quienes llegan a enseñar eso, ¿verdad? Y que no, filosofía. No leas nada de eso. Dices, ¿y por qué no? Es que te puede confundir. Bueno, aprende bien la Biblia. Aprende bien la escritura, céntrate ahí, pero aprende también de qué se trata el asunto. Nosotros podemos ver esto que Pablo interactuó con distintos filósofos, con epicúreos, con estoicos, y les citó en las escrituras a sus filósofos. Escuchen bien, aún, ¿sí? Para predicarles la palabra. Yo no estoy diciendo que se debe de interpretar la Biblia a través de la filosofía. No estoy diciendo eso. Pero hay algunos argumentos filosóficos que dices, los puedo utilizar para llegar a ti porque tú piensas de una manera ordenada. Y lea Hechos capítulo 17, todo el capítulo del versículo 1 hasta el 34. Él les cita. Ahí, después lo veremos en los de los sábados cuando tenemos la de Biblia, hermanos y cafecitos, cuando estamos viendo el libro de los Hechos, cuando lleguemos a ese capítulo, que yo creo que faltan como 10 años, porque van 21 sesiones las que tenemos y vamos en el capítulo 7. Nos faltan 10, pero ahí vamos. Entonces, no. Aquí lo que está indicando, aquí lo que está diciendo, o sea, de ninguna manera dice, quédense ignorantes. No está diciendo eso de ninguna manera. Aquí lo que indica es que debemos de ser cuidadosos, escuchen bien, de no abrazar ningún argumento respecto a Cristo que se haya originado en el pensamiento humano. Eso es todo lo que está diciendo. Que todo, es decir, que todo argumento que nosotros abracemos, que nosotros agarremos, sea lo que Dios dice con respecto a Cristo, no lo que el otro piensa con respecto a Cristo. ¿Sí? No puedo decir, a mí no me interesa lo que el hombre... bueno, sí, me interesa. De hecho, al Señor les dijo, ¿y qué es lo que piensan de mí, los de afuera? ¿Qué piensan? O sea... A ver, dense cuenta qué tan torcidos pueden estar. Hay que ubicarlos, vamos a ver. O sea, no lo descartó. Es decir, no quiero ir, no quiero saber nada de eso. No dicen que soy el Hijo de Dios, entonces se van a ir al infierno. O sea, no, a ver qué es. Pero en todo esto, fíjense cómo los llevó el Señor a ellos. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? A ver, piensen. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Alguien se recuerda? ¿Verdad? O sea, ¿y quién soy yo? No, pues eres tremendo predicadorazo y eres un filósofo, bien filoso. No. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben qué es lo que le está diciendo ahí? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios hecho hombre. Eso es lo que le está contestando. Y vean la importancia de la respuesta del Señor. Les dice, oye, qué felicidades, se ve que estudiaste un montón. Uy, qué bueno que tenías el comentario de no sé qué y el diccionario de no sé qué. Qué bueno que lo tengamos. Eso nos ayudan, son herramientas.
Uy, qué bueno que leíste el comentario del rabino Rabinovich, ¿verdad? No sé dónde y que caí. Uy, te cayó el 20. Le dijo, no. Dice, bienaventurado eres, porque eso no, es decir, debes de ser es muy dichoso. Qué dicha que eso no te lo reveló ningún hombre. Eso te lo reveló mi Padre. Es decir, ese entendimiento tiene origen divino. Y eso es lo que tenemos que abrazar. Eso es a donde Dios nos quiere llevar. Abrazar su palabra con todo. Su palabra, no los pensamientos del hombre. Por eso necesitamos, como dije en un principio, tener muy claro que creo. Porque algo creo. Hasta el que dice que no cree, cree. Porque cree que no cree. Es que Dios no existe, ¿verdad? Bueno, eso cree. Y es absurdo, aquí voy a filosofar tantito, y es absurdo porque luego intentan demostrar que no, o sea, que Dios no existe, pero ¿cómo puedes demostrar la inexistencia de algo que no existe? ¿Ya los hice un lío? Está bien, les hace provecho. Que corra la ardilla, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, eso es lo que está diciendo, que debemos de ser cuidadosos. Eso es, mirad, deben de ser cuidadosos, ¿verdad? De no abrazar ningún argumento que se haya originado en el hombre o algún argumento que se haya originado en poderes espirituales. Porque también la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que hay doctrinas de demonios. Es decir, hay enseñanzas que se originan en el hombre que se equivocó. Yo puedo enseñar algo que no tengo muy claro, ¿sí? Y no necesariamente lo hace, escuchen bien, por eso aquí hay una diferencia en cómo debe de ser ese trato entre un falso maestro y un maestro que está equivocado. Porque ¿cuántos se pueden equivocar? Todos nos podemos equivocar, porque nadie sabemos todo. Estamos aquí. Pero es muy distinto cuando yo sé que eso que estoy enseñando no es cierto. Que a mí se me ocurrió y que además lo digo. Y que digo, bueno, Dios me dijo. Sí, pero no está ahí, pero es que Dios me dijo. ¿Y cómo lo aseguras? ¿Cómo puedes asegurarme eso? Es que yo soy el pastor. Está bien, y yo soy la oveja. Y Jehová es mi pastor. Y todos somos ovejas, ¿sí? A ver, háganle. ¿Sí? Hay algunas ovejas más peludas que otras, pero todos somos ovejas. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, no, la Biblia enseña que hay doctrinas de demonios, ¿verdad? Que hay doctrinas, que hay enseñanzas que se originan en espíritus, ¿sí? Que están tan torcidas, y ahorita vamos a ver un par de ellas, ¿sí? Acuérdense que estamos estudiando la carta a los Colosenses y en Colosas pues habían maestros, ¿verdad? Que como dijimos ya, habían combinado muchas de esas filosofías con el evangelio. Ese sincretismo del que ya hablamos. Sincretismo es la incorporación, es como que metes en la licuadora cosas que hasta ni siquiera van, pero tú las metes, ¿no? Ahí. Y agarras unas manzanas y unas frutas muy ricas y luego le avientas un pedazo de coliflor. Dices, ¿qué es eso? Bueno, para los que no entienden, ¿no? Pero hay cosas que no combinan. Y sin embargo, luego las metes en el mismo lugar y es que ya se quedaron así. Déjenme aclararles mi teología. Es que a mí no me gusta la coliflor. Me provoca, y yo tengo, en mi teología está que la coliflor no estaba en el jardín del Edén, no se menciona eso, ya fue después de la caída. Sí, entonces bueno, hasta ahí. Sí, porque no, el pastor dijo que estoy bromeando, hombre. ¿Ok? Claro, es broma. Entonces habían mezclado, se había hecho un sincretismo entre muchas cosas, ¿sí? Eso ya lo comenté, no me voy a detener ahí.
porque nada más me queda hora y media. Y de alguna manera, escuchen, ellos estaban buscando imponerle a los creyentes de la iglesia, ahí tanto en Colosas como en la Odisea, pero concretamente ahí en Colosas, ¿verdad? Una serie de normas, una serie de reglamentos que estaban dictados de acuerdo a filosofía humana, ¿sí? Y él aquí se opone rotundamente y dice, no, yo ya vi qué es lo que están enseñando. Nada de eso. Nada de eso. Eso no es de acuerdo a Cristo. Miren qué importante es que podamos ubicar, que podamos discernir la palabra de Dios. Y que cuando algo se está enseñando, porque puede sonar muy bien, y ahorita voy a ver algo de eso, puede sonar muy bien, puede sonar muy interesante. Y si alguien le da por, no, es que sí, es medio místico, y acá, puede terminar, escuche bien, puede terminar torcido y lo peor, puede terminar torciendo a otros, empezando por los de su casa. Y por eso dice, tengan mucho cuidado. Pero ya les dijo, no están de acuerdo a Cristo. Consecuentemente, no los va a llevar a caminar con Cristo. ¿Se acuerdan de lo que es filosofía? No los va a llevar a caminar con Cristo. Esas enseñanzas que están teniendo, pues se pueden oír muy interesantes, pero no los va a hacer que caminen con Cristo. Hemos sido vinculados a Cristo, ¿cierto? Apóstol Pablo les dice a los Gálatas, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo es el que vive en mí. Entonces yo tengo que vivir a Cristo, no vivir mi vida. ¿Sí? Déjame vivir mi vida, luego como dicen los hijos, no a los papás. No te metas en mi vida. No, tú te metiste en la mía. Yo estaba bien sin ti. No, si luego les damos duro, ¿verdad? No, yo estaba bien sin ti. O sea, comía, dormía, iba, ¿no? Estaba más a gusto en algún momento y tú te metiste en mi vida. ¿Sí? Entonces, tómate tu Ubicatex, ¿verdad? En cápsula o intravenosa, como quieras, pero ubícate. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, mis amados, ¿verdad? Es decir, aquí hay algo central porque debemos de tener la certeza de que lo que creemos es la palabra de Dios y no ideas de hombres, no rollos de hombres. Tenemos que tener esa certeza y pues también tenemos que aplicarnos. También tenemos que dedicar tiempo. Sí, tenemos que dejar cosas. Sí, tenemos que dejar cosas. ¿Me tengo que esforzar más? Sí, me tengo que esforzar más. Y es que de repente, ay, es tanto. ¿Cuántos se sienten de repente abrumados así? Cuando hemos estado hablando acerca de la Trinidad de Dios, ya van 4. ¿Cuántos se han sentido así de repente abrumados con eso? Es normal. O sea, no está mal sentirse así. Pero bueno, vamos a tomarlo con calma y vamos a avanzar y vamos a crecer en esto. ¿Me explico? Pero escuchen bien, no vamos a crecer en esto nada más porque oramos, ¿eh? O sea, ayuda a que oremos, por supuesto que sí, debemos de hacerlo, eso es lo que nos dice que hagamos. Pero también tenemos que hacer esto otro. Como dice el Proverbio 74.525, a Dios orando y con el mazo dando. ¿Sí? Entonces, miren, ¿por qué? Porque nada de esto es nuevo en aquel entonces y hay mucho de eso. Y había mucho de eso ahí en la iglesia en Colosas. Entonces, para aquel entonces había entre ellos muchos gnósticos. Ya lo hablamos eso, ¿sí? Pero escuchen bien, también habían muchos judaizantes como lo hay hoy en día. También había eso y y es que si ustedes ven un mapa, abran su Biblia, no sé si algunos tienen algunos mapas ahí en sus Biblias, pero van a ubicar cómo está Colosas, la Odisea, Galacia, ¿sí me explico? Toda esa zona, y cuando usted ve la Biblia, cuando usted las escrituras, los puede ubicar y ve que eran como tipo circuitos que habían, ¿sí? Circuitos de iglesias. Entonces, iban de uno hacia la otra, y allá andaban visitando iglesias. Luego que veamos algo de historia de la iglesia, vamos a ver eso que es muy, muy interesante, ¿sí?
Muy, muy interesante de reglas cuando empezaron a ver esto los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué documentos sacaron para decir, no, hay que cuidarlos, ¿verdad? Fíjense, ese documento se llama la Didache o Didache y mencionaba algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo de que si había algún maestro o algún predicador itinerante, así se les llamaba, pues ahorita no, en aquel entonces no había así como que te mando un correo o un WhatsApp o algo, ¿no? Lo publico, lo posteo y todo el mundo se da cuenta. No, ellos llegaban y había muchos verdaderos maestros que sí eran enviados de la iglesia, pero tenían características. Y eso que escribieron ahí en la Didache los ayudó, ¿verdad?, a identificar a los falsos de los verdaderos. Dicen, mira, cuando lleguen y quieran quedarse más de 3 días a enseñar, no los recibas. Son falsos. Ay, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Ya llegué aquí, pues el Señor me mandó para quedarme aquí una buena temporada. Y dicen, no, tache, no. Son 3 días. Lo que tienes que decir, no necesitas más que eso. ¿Sí? Dice, si les pide dinero, no lo reciban, es falso. Y ahorita ponen cuota, ¿y saben qué es lo peor? Que se las dan. Por eso usted aquí jamás verá a alguien que pide dinero. ¿Sí? Sí, también decía la Didache, si se estuvo, cuando se va a ir ya a otra ciudad, dice, dale una ofrenda, dale todo lo que necesite para que llegue al otro lugar y acompáñalo, cuídalo. ¿Ven? O sea, hay un trato, pero necesitamos identificarlo, porque luego somos más, decimos en México, más buenos que el pan de huevo, ¿verdad? Nos sentimos, ay, qué bueno, ¿verdad? Y terminamos tratando a los malos como si fueran buenos, porque sacan un rollo. No, es que el amor, la misericordia, y confunden y mezclan filosofías humanas. Pero cuando nosotros estamos bien estables en la palabra, eso no nos mueve. ¿Están aquí conmigo? Entonces, hoy en día, bueno, siguen habiendo. Ahí he mencionado que le iba a dar durísimo a la teología liberal y a los judaizantes también, porque también le han hecho mucho daño, han causado mucha fascinación y han golpeado a la iglesia desde entonces. ¿Sí? Ha habido todo esto. Entonces, permítanme mencionarles algunas cosas, algunas de las líneas de pensamiento. ¿Está bien? Porque esas líneas de pensamiento nos van a ayudar a identificar en dónde se han generado muchas enseñanzas. Y esas enseñanzas circulan en libros, en videos, en memes, ¿verdad? De repente hay alguna publicación, hay en alguna red social y dice, ay, mira, esto se ve muy bien. Y pues como dice Dios, aún está citando la Biblia y esto. Y dices, pero no, esto tiene una línea que no va por ahí. O las palabras están tan bien acomodadas que se oye muy bien, hasta bonito se oye. ¿Sí? Se oye bien tierno. Dices, ay, oye, sí es cierto, ¿verdad? Y ahí va. ¿Sí? Entonces, hay algunas de estas cosas, porque repito, son enseñanzas que se han generado deliberadamente, que han salido de seminarios, incluso que han abrazado la teología liberal, denominaciones completas han abrazado la teología liberal. Desde principios del siglo pasado ya lo veremos eso también. Sí. Entonces, vamos para allá, vamos a regresar allá a la cruz. ¿Cómo la ven? ¿Y cómo veían? ¿Sí? ¿Y cómo ven actualmente estas líneas de pensamiento? Fíjense bien, hay quienes piensan que la cruz fue una tragedia o un accidente. Estoy hablando de enseñanzas que están ahí, como que fue algo, una tragedia, ¿verdad? Dicen que eso jamás debió de haber pasado. Eso jamás debió de haber sucedido. Digo, ay, eso me recuerda a Pedro y la enjabonada que el Señor le dio también. En un momento le dice, bienaventurado eres, Jonás. Y al ratito le dice, sí, pero voy a ir, tengo que padecer, pero en 3 días voy a resucitar.
No, a ver, señor, y lo jala y dice que lo regañó. O sea, ¿y cómo se te ocurre? Ese es el sentido que tiene. Y se voltea el señor y le dice, ahora sí que el de diablo no lo baja. Y no es de que estaba endemoniado. Pero el pensamiento, ¿de dónde salió? Esa filosofía, ¿de dónde salió? No salió de un hombre, sino de un poder espiritual. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? También afirman que eso pues fue una cuestión política. O sea, realmente el tema de la crucifixión pues fue algo político, ¿verdad? Y pues la torpeza de la gente para escoger. Porque pues cómo escogieron, ¿verdad? Cuando se les dijo ahí, oye, pues a Barrabás o a Jesús, pues la gente es torpe para escoger y sí, sí tienen cierta razón. Porque luego la gente no piensa y no le interesa la verdad. Pero no se debió a eso. No fue un asunto político, no se debió a un asunto político, aunque habían cosas involucradas ahí. Pero el accionar del Señor no era político. ¿Me explico? Le afectó a los políticos, eso es distinto. Pero ese es el efecto de la verdad. Pero no era político. Su causa no era política. ¿Sí? Entonces también hay quienes dicen que lo que pasa es que el Señor no sabía muy bien quién era Él. O sea, que no tenía muy clara su identidad. Que sabía que era un buen maestro, que estaba preparado y que enseñaba, pero bueno, pues dicen que también todo esto de la crucifixión, el arresto, que lo tomó completamente por sorpresa. Uh-huh. O sea, que él de plano no se lo esperaba. Le cayeron a palos, ¿verdad? Y que lo sorprendió, entonces, y que por eso cuando dijo en la cruz, consumado es, él dice, no, lo que él realmente quiso decir es, se acabó. Y son dos cosas muy distintas. Esa es una doctrina de demonios, lo está torciendo, pero completamente. Porque consumado es ya cumplí a lo que vine. Ya terminé la obra. Pero ese ya el sentido del se acabó, o sea, ya, game over. ¿Sí? O sea, no tiene ese sentido, no va por ahí. Y podría seguir con muchas otras. ¿Sí? Y esa es la filosofía, ese pensamiento, esas cosas que les mencioné, es precisamente lo que domina actualmente y que más influencia tiene en los medios cristianos. Usted ve en la barra de programación, History Channel, Discovery o cualquiera de ellos, los empieza a ver. No, sí, es que es de la Biblia, no sé qué, y es cuando salieron de Egipto, y el doctor en teología, y luego lo ven. Miren, ¿saben qué es lo que más cosa me da? Que luego lo ven, hermanos, y llegan todos preocupados, hermanos, que vi un documental ahí en History Channel y estaba viendo y dicen que el Señor, que María Magdalena, que era la esposa del Señor y que sí. Y los otros por acá, no, y es que también decían, y pues otro salió que Juan era el novio del Señor. ¿Usted cree, pastor? Ay, pastor, ¿y usted qué piensa del Código Da Vinci? ¿Se acuerdan cuando salió eso? Que es una novela. Que es una novela. No, pero algo debe de tener ahí de cierto, ¿verdad? No tiene nada de cierto. El tipo está más endemoniado que no sé qué. No sé si me doy a entender. Pero ese tipo de cosas, ¿por qué se dan? Pues porque luego uno no está firme. Y hay una serie de enseñanzas, es una avalancha, ¿verdad? Que no porque alguien, miren, le voy a decir algo, no porque alguien hable en nombre de Dios, eso es de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, un pastor que tuve, era un buen maestro, ¿sí? Se torció muy feo. Pero él me dijo una vez algo cuando yo empezaba apenas, iba a empezar en el ministerio. Me dijo, mira Raúl, dice,
el evangelio es poderoso aún en los labios del diablo. Y dices, ay, porque él también carga una unción. ¿Siguen? Entonces dices, a ver, el mensaje es importante. No, entonces no importa quién lo diga. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Ahí lo que se está destacando es la importancia del mensaje, el peso que tiene, la trascendencia de la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios, pero también nos alerta del efecto de la enseñanza de los falsos. ¿Estamos aquí? Porque fíjense bien, o sea, repito, esta filosofía que domina en muchos medios cristianos, por eso te encuentras denominaciones que han corrido a favor de la ideología de género. ¿Sí? Después vamos a hablar y vamos a enseñar acerca de eso. Yo no sé si Dios nos va a guiar a hacerlo de una manera de seminario para todos, pero bien haríamos en conocer y en entender bien de qué se trata el asunto. Porque es serio, es muchísimo más serio que un montón que hacen una manifestación por ahí. Eso tiene muchísimo más de fondo. Escuche bien lo que le voy a decir. En España han recibido más fondos el lobby de LGBTQ más X, Y y Z y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Pero toda la agenda de ideología de género ha recibido más fondos del gobierno que la misma salud. Para ubicarlos del tamaño de las cosas. O sea, el asunto es serio. Y hay quienes corren hacia ese lado, ¿verdad? Que corren a favor de ideología de género. O escuchen bien, o cuando se habla abiertamente con respecto al aborto. Cuando se dice que el aborto es el descuartizamiento de niños, porque eso es lo que es un descuartizamiento de niños. No digas eso. Y es muy triste. Yo estoy ahorita viendo más cosas porque aquí en este mismo edificio hay una organización que es antiaborto. Y hemos tenido oportunidad de intercambiar ideas y me han mostrado información en donde me han dicho, ¿sabes qué? Aquí muchos pastores no quieren que hablemos eso. Y es muy triste. Dicen, es muy triste que aun cuando salimos a mostrar esto, ¿sí? Y que no es decir, lo único que les enseñamos son imágenes y les preguntamos, ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué piensas con respecto al aborto? Esto. Sí, mira esto. Te voy a enseñar un aborto. 1 minuto. Y yo he visto esos videos. Y los ve y la gente se choquea. Dicen, yo nunca había pensado esto. No. Y ellos empiezan a decir, esto está mal. Ellos nunca les ponen una palabra en las bocas de ellos. Es nada más, ¿tú qué piensas de esto? Antes y después. Eso es todo. Y que haya pastores que les digan, no hagan eso. Me dijeron, es bien feo, dice, o sea, dice, no me sorprende que alguien de por ahí llegue dice, y no nos agrede, dice la gente. Pero es una agresión que la misma iglesia, hermanos, que quienes deberían de pararse a favor de la vida y de la dignidad de la vida digan, no hagas eso se puede hacer sentir mal a la gente, pues que se sientan mal. No, es que se pueden ofender, que se ofendan. Ofenden a Dios. Ahora no queremos ofenderlos. Quiero que quede muy claro con eso, porque al ratito no va a salir, no, vamos a ofender a todos porque el pastor dijo. No. No, hay que aclarar, es que sí o no. Mejor aclaramos, ¿no? Mejor aclaramos. Sí, no, yo le voy a decir, porque al cabo es que el pastor dijo que se ofenda, porque ofende a Dios, entonces eres un hijo del diablo. No, hay que ser sabios y hay que ser entendidos, hay que ser prudentes en todo lo que se va a decir. Cuando vamos a decir algo hay que tener los elementos para decirlo y no hablar a lo tonto. Perdón por lo de hablar. ¿Sí? El Señor habló con respecto a esto. ¿Sí? Esta declaración que hizo ahí en Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Que no sabía quién era, que no sabía que vino, que lo tomó por sorpresa. Versículo 9.
Y miren, este texto muy bien puede resumir la evidencia de la enseñanza de la divinidad y de la humanidad del Señor. Perfectamente, ¿sí? Es decir, que Él es el Hijo, Cristo Jesús es la plenitud de la divinidad, manifestada visiblemente. Versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y esta palabra que reside quiere decir que habita, que está establecida. No que llega de visita, no que va y viene, sino que es. ¿Sí? Entonces aquí golpea a los falsos maestros que enseñaban que Jesús era un mero espíritu. Y ellos enseñaban, ¿verdad?, que la plenitud de Dios, escuchen bien, pues son términos que Pablo está usando porque también los usaban los gnósticos. Y ellos enseñaban que la plenitud de Dios, escuchen, había sido dividida entre un cierto número de ángeles que habían creado el mundo material y entre los cuales estaba Jesús. Eso es lo que ellos enseñaban, ¿sí? Y esto los golpea en la cara, pero de frente. Es un golpe, ¡poing!, así en la nariz que les da, de frente, ¿sí? Porque lo que les está diciendo, no. La plenitud de Dios existe solamente en uno, en Cristo. 100% Dios, 100% hombre. No hay dualidad, ¿sí? Es una misma persona. ¿Cómo es eso? Pues no lo entiendo, no tienes que entenderlo. De hecho, no lo vas a entender. O sea, ¿sí? Entonces, esa expresión de la plenitud de la deidad o de la plenitud de la divinidad también es una expresión completa en griego, ¿sí? Es pleromates theotetos. Eso es lo que la expresión, que eso indica totalidad, ¿sí? Indica plenitud. Y esta totalidad, los gnósticos decían pleroma, ¿sí? O sea, llenos, o pleromates theotetos, ¿sí? Para referirse a la totalidad de las deidades, cuando decían todos los dioses. Porque acuérdense que tenían más dioses que nada, ¿no? Que hojas caídas ahorita aquí en el otoño. ¿Sí? Tenían un montón de deidades, tenían un montón de dioses. Entonces ellos decían pleromates theotetos a todas esas deidades juntas. Y el apóstol Pablo les dice, no. Y Juan también les dice, Cuando les habla de la plenitud de la deidad, la utilizan ellos para describir a Cristo. ¿Están aquí? ¿Estamos aprendiendo algo? Yo sé que de repente puede ser así, pero mire, si no escuche la grabación, si se graba, si se alcanza a grabar, porque luego si no es que uno le pica mal, algún demonio llega y se mete al equipo. ¿Sí? Entonces, ahora, escúchenme bien. Como toda la plenitud de Dios habita en Él, como toda la plenitud de Dios está en Cristo, cada realidad espiritual que está en la Biblia está en Cristo. Por eso dice la Escritura, en Él las promesas son en Él sí y en Él amén. Es decir, porque todo está en Cristo. Ahora, escuchen bien. Y en Él, si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, en Cristo estamos completos. No nos falta nada de Dios. ¿No están viendo? Estamos completos en Cristo, hermanos. Versículo 10, y me voy perfilando ya para el final. Y habéis sido hechos completos en Él, así dice, ¿verdad? Habéis sido hechos completos en Él. Es decir, también se traduce como habéis sido llenos, habéis alcanzado plenitud, eso también se traduce así. Habéis alcanzado plenitud, ¿sí? Habéis alcanzado plenitud. Dice, y habéis sido hechos completos. ¿Sí? Ya se me movió aquí. En Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Escúchenme bien, mis amados, en esto, por favor.
Porque aquí nuestra unión con Cristo, esto es lo que nos está diciendo, que nuestra unión con Cristo no está establecida a través de una institución. ¿Están aquí? No está establecida a través de alguna institución o de algún ritual. No. La iglesia de Roma enseña eso. La iglesia de Roma enseña que sin la madre iglesia, o sea, ellos, no puede ser salvo. Así lo manejan. ¿Sí? Dicen que fuera de ellos no puede ser un verdadero cristiano. De hecho, el Papa actual se atrevió a decir algo. ¿Sí? Bueno, ha dicho muchas barbaridades, ¿no? Desde que empezó. Miren, desde antes de que empezara. Sí. Desde que estaba él en Argentina y que hizo algunos prólogos por ahí, ya dijo muchas cositas. Pero él dijo una de las cosas es de que nadie puede leer la Biblia, que el único que puede interpretar la Biblia son ellos. Es él. ¿Sí? Y dices, ¿ah? Otra de las cosas que dijo no hace mucho, ¿verdad? Con respecto también a la cruz, dice, fue... ¿Cómo lo mencionó textualmente? El fracaso de la cruz. Así lo dijo. Yo no lo inventé. ¿Sí? No, y el fracaso de la cruz. Un intento fallido por reconciliar. El fracaso de la cruz. Ese tipo es el diablo con sotana. Y bueno. Sí, y no quiero ofender porque sé que hay gente que tiene esa fe, pero y que tienen buenas intenciones. Sí, pero otra vez, ¿qué les digo? ¿Verdad? Que fuera de ellos no se puede ser un verdadero cristiano. Dicen que la institución y sus tradiciones son absolutamente esenciales. Y eso lo negamos. Estruendosamente negamos eso porque en Cristo estamos completos, hermanos. En Cristo estamos completos, ¿sí? No hay en las Escrituras, escuchen bien, no hay en las Escrituras una sola idea, un solo indicio que te lleve a pensar que la gracia de Dios es impartida por sacramentos, ¿sí? Ni por el bautismo. Y por la Santa Cena tampoco, que son cosas que el Señor nos estableció como sacramentos, vamos a decirlo así, como rituales, ¿verdad? Que no lo hemos celebrado aún, ¿verdad? Porque tampoco nos dice cada cuánto, pero que sí, que lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque es una orden de Dios, es una instrucción de parte de Dios. Bueno, pero eso solamente es un recordatorio, no es para impartir gracia. Tú vienes aquí, ya se te impartió gracia. Y muchos luego tienen esa idea cuando vienen a una reunión. Es como que ya vine, ya llegué a la iglesia, ya ¿verdad? Ya mi conciencia, ya amarré que soy salvo, porque quién sabe si me voy ahorita, ¿verdad? Dios quiera no me pase nada media semana, ¿no? Me explico. Porque todavía se tienen ciertas ideas, ciertas líneas por filosofías huecas y vanas y engañosas que se originan en las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Entonces, mis amados, terminamos con esto. No hay nada que los creyentes necesitemos añadir a lo que hemos recibido en Cristo. No hay nada. No hay nada que necesitemos. No hay nada que se necesite hacer para completar o para completar lo que Cristo ha hecho. No hay nada. ¿Sí? Aun cuando se dice, es que actualmente el evangelio está incompleto porque va de palabras, pero también tienen que haber milagros. El evangelio es completo. La obra es completa. Estamos aquí. La obra de Cristo es completa. Él es suficiente y esto derriba rotundamente todas las demandas de cualquier filosofía. De cualquier sistema de pensamiento, de cualquier sistema de creencia que siquiera insinúe la necesidad que un cristiano está incompleto sin eso.
Oh, es que necesitas leer este libro. Oh, por supuesto tienes que comprármelo. Entonces necesitas leer este libro y necesitas seguir esto y necesitas hacer esto para que entonces eso que Cristo hizo, pues sí, va a ser una bendición, pero ya que hagas esto, falso de toda falsedad, estamos completos en Cristo, mis amados. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Entonces, pues, tenemos que rogar al Padre, escuchen bien, que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe la gloria, la belleza, la grandeza del Hijo. Todo lo que logró en esa cruz a favor de los que creemos, de quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias. ¿Quiere levantar sus manos? Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir su nombre. ¿Les parece? Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en nosotros, Señor, porque tu obra es completa, porque estamos completos en ti, porque no necesitamos nada más fuera de ti. En ti estamos completos, en ti estamos seguros, Señor. Y te damos muchas gracias por esto. Te damos muchas gracias por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón. Y queremos rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre la gloria de tu Hijo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre la belleza, nos muestre la grandeza, nos muestre la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Que nos afirme en nuestro caminar contigo, que nos afirme en nuestra fe día tras día tras día, que nos inquiete, que nos impulse, Señor, a seguirte, a abrir tu palabra, a llenar nuestra mente, a llenar nuestros pensamientos de tu palabra, de tu consejo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas filtros, Señor, en nuestro corazón con tu palabra y que podamos discernir, que podamos detectar cualquier filosofía, cualquier idea, cualquier pensamiento que se origine en el hombre o que se haya revuelto por ahí con el evangelio. No queremos eso, Señor. Queremos que tu enseñanza sea pura, que tu enseñanza sea lo que se origina en ti. Eso es lo que queremos recibir, Señor, porque tu palabra nos enseña que las palabras que tú nos has hablado son espíritu y son vida. Muchas gracias te damos por tu palabra, por tu presencia y por tu amor para con cada uno de nosotros, porque estamos completos en ti, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.